Y en este momento tenemos a nuestro siguiente invitado para entrar a profundidad a analizar lo que está sucediendo en Bolivia. En directo desde la provincia de Santa Cruz, en ese país, tenemos a Darío Monasterio, economista especialista en gestión de desarrollo. Señor Monasterio, bienvenido a estas pantallas. ¿Cómo está? Muy buenas tardes acá en Santa Cruz, en Bolivia. Un saludo para todos de este prestigioso programa. Lo mismo, entremos a analizar qué está pasando con la economía boliviana, que acá estamos viendo que, por ejemplo, la divisa estadounidense, los dólares están escaseando en ese país. Bueno, sí, hemos tenido una crisis de balanza de pagos con una disminución muy drástica desde el año 2015 en las reservas internacionales netas y actualmente en el último reporte del Banco Central de Bolivia en febrero del 2023 de este año, hemos tenido la menor cantidad de reservas internacionales netas y la menor cantidad de reservas internacionales netas en divisas. Tenemos mucho oro, pero muy pocas divisas, mucho oro en proporción igual al nivel bajo de reservas internacionales netas que tenemos. Y obviamente que eso ha generado muchísima incertidumbre en la población, con un temor a una posible devaluación y una pérdida del poder adquisitivo de sus ahorros en boliviano, lo que ha llevado a ir hacia los bancos desde hace ya un par de meses, en muchas semanas, a retirar sus ahorros tanto en dólares como en bolivianos. Al no poder tener el acceso a los dólares, han tratado de sacar a los bolivianos para poder conseguir los dólares en el mercado informal, en la calle y no en los bancos. Y al no poder obtenerlo, pues muchos bancos han restringido los retiros, entre ellos Banco Fácil, que era uno de los bancos que también tenía mayor exposición al ser uno de los de mayor crecimiento en número de sucursales y en patrimonio en tan poco tiempo, en activos fijos principalmente. Entonces, toda esa situación ha llevado a que obviamente en una crisis de confianza en el sistema económico, en el sistema financiero, el más expuesto haya sido este banco que ha tenido muchísimo crecimiento y tiene pocos años en vigencia en Bolivia, de pasar de fondo financiero a banco, ¿no? Claro que sí. Generalmente, pues el lugar común cuando la economía empieza a tambalear en los países es directamente ir a culpar al gobierno, pero eso está pasando en muchos de los países de la región que no hay divisa extranjera y aparte la economía mundial también está pasando por un momento muy complicado. ¿Qué es lo que está pasando a nivel mundial en la economía? Bueno, se ve que claramente hay mucha incertidumbre después de la pandemia e incluso con la pandemia. Los cambios han sido de manera exponencial, no han sido cambios lineales, no hemos tenido después de la pandemia otros brotes y otras olas también de la pandemia y posteriormente la guerra de Ucrania, obviamente también el efecto inflacionario que eso tuvo a nivel mundial en Estados Unidos, la subida de las tasas de interés, todo eso está repercutiendo en todos los países del mundo. Hay un intento también de algunos países poderosos como los BRICS que quieren reemplazar el dólar. Entonces, esa situación lleva a que en cadena y todo el mundo está globalizado, pues tengamos efectos en todos los países. En Bolivia tenemos este problema, hemos sido víctimas, digamos, de lo que es el rentismo que le llamamos nosotros de vivir de las rentas de los recursos naturales, como el caso del gas natural, Sí. y al caer el precio del petróleo, que incide en el precio del gas, pues hemos tenido esa crisis de balance de pagos, déficit fiscal también por 10º año consecutivo, y eso es lo que nos ha llevado a esta crisis del sistema financiero que tenemos hoy en día también en Bolivia. Acá pasábamos hasta hace unos segundos una información de contexto para poner a la gente en tema y es ¿qué es lo que está pasando? Que la gente se acerca a los bancos y se va con las manos vacías. ¿Qué respuesta están obteniendo de los bancos y del gobierno cuando quieren sacar sus ahorros de ese lugar? Bueno, lo que está sucediendo es una crisis de confianza, hay muchísima incertidumbre y obviamente ante esa situación la gente a nivel global lo que busca es poder refugiarse en el valor ya sea de una moneda, una divisa más fuerte o incluso del oro o de algunos otros Sí. bienes que no tengan una pérdida de valor de poder adquisitivo de sus ahorros. Entonces, ante esa situación y por ejemplo también lo que sucedió en Estados Unidos, de que esa incertidumbre que lleva a esas corridas bancarias que le llamamos acá en Bolivia, lleva a que los bancos tengan, en algún caso, cuando están con mucha exposición de su liquidez, a no poder cumplir con esas obligaciones con el público y lamentablemente tiene que venir la autoridad
de regulación financiera a frenar esa situación para no seguir dilapidando el patrimonio de ese banco y no puedas devolver los recursos a los ahorristas y tener que intervenirlo para que no siga siendo más fuerte el daño y contagioso en todo el sistema. Claro, ya que estamos hablando del sistema y del contagio, del tema de la economía, ¿será este un momento para cambiar de modelo económico mundial y también pasar quizás del dinero físico a la criptomoneda, por ejemplo? Bueno, lo que ha sucedido en los últimos años con un crecimiento muy fuerte de las criptomonedas, pero que después también llevó a una crisis de confianza en estas monedas virtuales, no nos termina de configurar cuál es el modelo ideal de intercambio como medio de valor en el mundo, ¿no? Tenemos el dólar prácticamente que ya lleva muchísimas décadas como la principal divisa de comercio internacional en el mundo, y obviamente que incluso seguimos teniendo el patrón oro en algunos casos. En el caso de Bolivia, yo decía recientemente que Bolivia volvió al patrón oro porque prácticamente el 90% de sus reservas internacionales netas estaban en oro. Sí. Entonces, son situaciones de mucha incertidumbre, no sabemos cómo va a reaccionar el mundo. Ahora también se habla de esa moneda de los países BRICS, pero creo yo que el dólar todavía tiene una fortaleza histórica, más que todo, no tanto de una proyección hacia futuro, pero sí histórica, que le da cierta solidez. Todos buscamos los verdes, digamos, para poder tener ahorros o poder refugiarnos en el valor de esa histórica moneda, y obviamente también el patrón oro. Entonces, incorporar una nueva moneda como las cripto, creo que es una situación que todavía tiene mucho que regularse, sobre todo. Incluso había algunos intentos en Estados Unidos de la Reserva Federal de regular el uso de las cripto, y veremos en qué termina todo esto, ¿no? ¿Es recomendable que la gente empiece a ahorrar en oro, por ejemplo? Bueno, eso se da en situaciones en las que hay muchísima más incertidumbre. Lo que yo veo es que, por ejemplo, acá en Bolivia, ante la pérdida ante una posible pérdida que no ha sucedido oficialmente del tipo de cambio oficial, un movimiento de tipo de cambio oficial, la gente puede también ahorrar en bienes inmuebles, incluso en vehículos o en bienes de consumo, para no perder su valor adquisitivo de su moneda local, ante la imposibilidad de poder acceder quizá al dólar, a la falta de dólares en Bolivia, estoy hablando, por ejemplo, y al oro, que también no todos tienen la opción de poder ahorrar en oro, ¿no? El valor del oro ha subido, y obviamente también sube el precio de las joyas y todo lo que tenga que ver con el oro. Entonces, ante esa situación también hay que esperar un poco, porque cuando algún activo está en subida, es mejor no comprar y esperar a que esté un poquito en bajada para poder ganar con el arbitraje, que se llama, ¿no? Entonces, yo recomendaría un poquito de cautela y de poder tener, digamos, diferentes fuentes de ingreso, el trabajo, también la producción, lo que genere producción, ya sea la profesión o algún emprendimiento que uno tenga, pero que genere valor y que genere producción. Eso es lo más importante en momentos en que hay tanta incertidumbre, y obviamente los excedentes y los ahorros, poder tenerlos asegurados en ya sea en una divisa o en la misma moneda del país, pero en bienes inmuebles o en bienes que puedan ser de uso o fácilmente comerciables y revendidos, ¿no? Bueno, pues Darío Monasterio, economista directo desde la provincia de Santa Cruz, en Bolivia, muchísimas gracias por haber estado con nosotros analizando la economía de su país. Muchas gracias, mucho gusto y a disposición para cuando necesiten. Gracias, igualmente, feliz almuerzo. Vamos a seguir.